Imagínate estar a -5 grados centígrados a orilla de un campo en España a las 5 de la mañana, haciendo una fogata con lo que había alrededor para que el frío no se te metiera entre los huesos, esperando a que la poca luz del sol derritiera la escarcha sobre el brócoli para poder empezar a cortarlo. Trabajé así casi 6 años, sin papeles, sin derechos y con ese miedo constante de que me pudieran deportar y una pequeña hija que dependía de mí. Hoy te estoy hablando desde el Reino Unido. No tengo deudas, logré construir un fondo de emergencia real, estoy empezando a invertir en bolsa y por fin tengo la paz que ese campo un día me quitó. Pero este video no es para presumir, es porque cometí un error gravísimo en el camino que casi me cuesta la vida, un error que veo que el 90% de latinos seguimos cometiendo al llegar a Europa. Y si te quedas, te voy a contar exactamente qué pasó y cómo pasé de aquel campo helado al lugar en donde estoy hoy mucho mejor. Esta es la historia de por qué existe este canal y por qué lo abrí para ti. Cuando todavía vivía en Colombia, alguien me dijo que en España se ganaba muy bien, que el trabajo no era pesado, que sin papeles se podía seguir adelante igual y yo lo creí. Pero cuando estás allí en tu país, con ganas de darle una mejor vida a tu familia, escuchas lo que quieres escuchar, no eres consciente. Lo que nadie te cuenta es lo que te encuentras aquí de verdad cuando llegas, que sin documentación no eres nadie, que tienes que aceptar lo que te ofrezcan, porque no puedes decir que no, no tienes opción, que trabajas más que cualquiera, sí, pero que cobras menos que cualquiera también, y que no puedes decirle nada a nadie, que hay días que llegas a casa tan cansado que ni puedes hablar y aún así tienes que sonreír delante de tu hija para que ella no sienta ese peso que tú estás cargando día a día. Eso es lo que no te cuentan. Y si tú estás pasando por algo parecido ahora mismo, ya sea en España, en Reino Unido o en cualquier sitio de Europa, quiero que sepas algo. No estás solo y esto no dura para siempre, pero salir de esa situación no fue cuestión de suerte. Me tomó 6 años de resistencia absoluta, años que me enseñaron la lección más valiosa de mi vida, aunque el precio que pagué fue demasiado alto. No voy a romantizar esos años en España. Fueron duros, muy duros, pero también fueron los años que me enseñaron lo que significa de verdad querer salir adelante, porque cuando no tienes papeles no puedes permitirte caer, no hay una red de seguridad que te sostenga, no hay un plan B, solo tienes que seguir. Mi mujer en ese entonces no podía trabajar, mi hija estaba en el cole construyendo su vida sin saber del todo lo que su padre estaba haciendo para que cada mañana eso fuera posible. Y yo me levantaba cada día y volvía al campo o a donde hubiera trabajo, lo que fuera, como fuera. Hubo momentos muy oscuros, momentos en que me pregunté si había valido la pena salir algún día de mi país, si alguna vez íbamos a poder vivir sin ese miedo constante de que cualquier cosa pudiera derrumbarlo todo. Pero siempre había una razón para seguir, mi pequeña, verla crecer, verla ir al cole, verla reír. Para mí eso era suficiente para levantarme con más fuerza al día siguiente. Hasta que un día nos cansamos de simplemente sobrevivir y decidimos arriesgarlo todo. Empacamos las maletas de un día para otro y después de muchos años en España, tomamos una decisión que lo cambió todo y nos vinimos a vivir al Reino Unido. No fue fácil volver a empezar. Nuevo país, nuevo idioma, nuevas reglas, nueva ciudad. Pero había algo diferente esta vez. Aquí sí llegué con papeles y podía trabajar con derechos, podía existir de verdad. Y con eso vino una ilusión nueva. Pensé que ahora sí, con un trabajo legal, ganando en libras y en uno de los países más ricos del mundo, ahora sí íbamos a salir adelante. Y trabajé como siempre lo había hecho, con todo, pero cometí el mismo error de siempre. Ganar más no significa construir más, porque nadie me había enseñado qué hacer con el dinero que ganaba. Y así pasaron los años, trabajando, pagando, llegando a cero y repitiendo ese ciclo mes a mes, trabajando, pagando,
llegando a cero, hasta que un día mi cuerpo dijo basta. Fue un martes por la tarde, me miré al espejo antes de ir a trabajar y me di cuenta de mi peor pesadilla. Todo se detuvo aquella tarde. Llevaba meses sin descansar de verdad, comiendo mal, durmiendo poco, sin tiempo para nada más que no fuera a trabajar. Y un día me desperté de la mitad de mi cara, mi cuerpo y mi hombro no se movían. Me había dado una parálisis brutal. 3 meses sin poder trabajar y en ese momento descubrí algo que me rompió todo por dentro. Todo ese sacrificio, todos esos años en España y Reino Unido, el campo, los turnos dobles, los cumpleaños que me perdí de mi hija, los momentos lejos de mis seres queridos, todo ese esfuerzo y sacrificio y no tenía nada guardado, ni un fondo de emergencia, ni ahorros reales, nada que me protegiera cuando más lo necesitaba. Tuve que buscar trabajo en negro estando enfermo porque la paga por enfermedad aquí en este país no alcanza ni para cubrir la mitad de lo que necesitas para vivir. Me quedé solo en una habitación fría, con mucho silencio, con mucho tiempo para pensar y reflexionar. Y en ese silencio tomé la decisión más importante de mi vida financiera, que cuando saliera de ahí iba a aprender cómo funcionaba el dinero de verdad y que esto no me volvería a pasar jamás. Y lo logré. Pero descubrí que el secreto no estaba en trabajar el doble, sino en aplicar herramientas financieras que aquí en Reino Unido existen, pero que en nuestros países nadie nos enseña porque no les conviene tener gente educada que sepa manejar su dinero, y muchos menos cuando somos inmigrantes. En esos 3 meses leí todo lo que pude. Aprendí sobre finanzas personales desde cero. Entendí cosas que ojalá hubiera sabido muchos años antes, que lo primero no es pagar deudas ni invertir, es crear un colchón que te proteja cuando la vida te golpea como a mí, que el dinero, si no está organizado, simplemente desaparece sin que tú puedas hacer nada para evitarlo, que en Reino Unido hay herramientas increíbles para construir seguridad y riqueza que nadie en nuestra comunidad nos explica, y fui poco a poco aplicándolo todo, y hoy no tengo deudas, tengo un verdadero fondo de emergencia, estoy aprendiendo a invertir en bolsa y duermo tranquilo. Eso que parece tan simple, dormir sin que lo primero que pienses al despertar la mañana siguiente sea en dinero, eso, amigos míos, me costó 10 años conseguirlo y prometí que si lo lograba iba a abrir un espacio para contárselo a los míos, a los colombianos, a los latinos, a los que están ahora mismo donde yo estuve, en el campo a las 5 de la mañana, o limpiando baños en Londres, o cuidando abuelos las 24 horas del día, o en una habitación compartida preguntándose si esto valdrá realmente la pena, porque aunque ganando en libras o euros, no pueden llegar a fin de mes. Este canal es esa promesa. No vengo a venderte humo, no vengo a fingir que va a ser fácil, no voy a hablarte de cómo hacerse rico de la noche a la mañana. Voy a hablar de lo que realmente funciona, de lo que yo hice paso a paso para que tú no tengas que aprenderlo de la manera más difícil y dolorosa. Si esta historia te llegó, si sentiste que en algún momento te estaba hablando a ti, suscríbete y dale un me gusta porque esto recién acaba de comenzar. En los próximos videos te voy a enseñar cómo crear tu primer fondo de emergencia, aunque no te sobre ni un solo centavo, cómo salir de deudas sin volverse loco, cómo ahorrar viviendo en una ciudad tan cara como Londres o Madrid y cómo empezar a invertir desde cero. Todo lo que ojalá alguien me hubiera contado cuando estaba a orillas de ese campo, esperando a que saliera el sol. Nos vemos en la libertad.